Buenos días, profesor, compañeras y compañeros. El día de hoy les presentaremos sobre la nota introductoria y primer capítulo de Más allá del principio del placer, por Sigmund Freud. Nuestro grupo de trabajo se conforma por Daniela Ayersun, Valentina López, Ignacia Salinas, Tomislav Goich y quien les habla, Benjamín Fernández. Sigmund Freud, considerado padre del psicoanálisis, nació el 6 de mayo de 1856 en Freiberg, Moravia, en la actual República Checa. Falleció el 23 de septiembre del año 1939. En la nota introductoria de James Tracey se explica que Freud comenzó a trabajar en el primer borrador del principio del placer a principios de 1919. En ese mismo año terminaba su artículo sobre el ominoso, en donde menciona la compulsión a la repetición como fenómeno presente en los niños y en el tratamiento psicoanalítico, la cual está estrechamente ligada a la pulsión de muerte, concepto que sería introducido de manera explícita presente en el texto. Freud argumenta que esta compulsión a la repetición deriva de la más íntima naturaleza de las pulsiones, al punto que es capaz de pasar a llevar el principio del placer. Complementos a la doctrina de los sueños. De manera basada, Freud se ocupa de 3 puntos relativos a la doctrina de los sueños. Los 2 primeros corresponden a la tesis de que todo sueño es el cumplimiento de un deseo reprimido. El tercero se refiere a su rechazo de la presunta tendencia prospectiva de los sueños. Freud explica que, en conjunto a los sueños de deseo y de angustia, existen motivos para admitir la existencia de una tercera categoría. Esta es la de los sueños de punición. Freud argumenta que, si se tiene en consideración la existencia en el yo de una instancia especial, crítica y de observación, entiéndase, del ideal del yo, conciencia moral, que posteriormente Freud formalizará como superyo, los sueños de punición también deberían subsumirse en la categoría de cumplimiento de deseo, ya que dichos sueños serían el cumplimiento de esta instancia crítica. Sin embargo, existe otra clase de sueños que para Freud corresponden a la excepción a la regla de que los sueños son cumplimientos de deseos. Freud los denomina como sueños traumáticos, como lo es en el caso de las personas que han sufrido accidentes o experiencias traumáticas, así como también los que surgen en la terapia psicoanalítica a través de traumas que habían sido olvidados. Dentro de los escritos metapsicológicos, el presente texto vendría a inaugurar la fase final de sus concepciones. En este texto, en donde Freud le atribuye la categoría de pulsión a la compulsión de repetición. Asimismo, por primera vez introduce la dicotomía entre eros y tánatos, pulsión de muerte, los cuales tendrían una cabal elaboración y desarrollo en el yo y el ello. Por último, es en este texto donde Freud por primera vez plantea de manera explícita el problema de la destructividad, el cual cada vez sería más prominente en el resto de sus obras. Dentro de los principales elementos que destacan en este primer capítulo encontramos el principio del placer, el principio de realidad, el principio de constancia y la satisfacción directa o sustitutiva, elementos los cuales mis compañeros explicarán a continuación. ¿Qué es el principio del placer? Dentro de la teoría metapsicológica que desarrolla Freud, existen fenómenos de diversa índole, sea tópico, dinámico o económico. El principio del placer se vincula con este último, pues se refiere a cómo el aparato psíquico administra la energía mental. En este sentido, el principio del placer establece que el aparato psíquico siempre busca disminuir la tensión o la sobrecarga mental debido a que este exceso de tensión o carga genera displacer. De esta manera, a lo que apunta el principio del placer es disminuir esa tensión, sea evitando el displacer o a través de la obtención de placer, que no es más que buscar el reposo, la ausencia de tensión. Según Freud, nos hemos resuelto a referir el placer y displacer a la cantidad de excitación presente en la vida anímica y no ligada de ningún modo. Así, el displacer corresponde a un incremento de esa cantidad y el placer a una reducción de ella. Principio de constancia. El principio de placer a su vez se encuentra estrechamente vinculado con otro principio que rige desde un comienzo el aparato psíquico, el cual es el principio de constancia. Como comentamos anteriormente, el principio de placer apunta a la falta de tensión, al reposo. Pero este reposo no puede ser absoluto, pues eso significaría la muerte. Por lo tanto, el papel del principio de constancia es mantener siempre de manera constante un nivel mínimo de tensión.
El principio de realidad, a excepción del principio de placer, es que tiene el carácter de una ley o norma, la cual está ligada a la pulsión de autoconservación y corresponde al mismo principio, el cual se encarga de posponer o renunciar al placer, siendo capaz de tolerar provisionalmente el displacer en pos de una meta final, que es finalmente la obtención de placer en sí. El principio de realidad es lo que guía nuestra conducta a priori. Sin embargo, el principio de realidad no siempre se sobrepone al placer. Un ejemplo de esto corresponde al trabajo de las pulsiones sexuales, las cuales pertenecen a la esfera del principio de placer. Y en términos de Freud son difíciles de educar, por lo que en algunos casos logran prevalecer sobre el principio de realidad. Otra fuente de displacer que vendría a contradecir el principio de placer corresponde a los conflictos que se producen en el aparato psíquico mientras el yo se está desarrollando hacia organizaciones de superior complejidad. Y si bien casi toda la energía que inunda el aparato psíquico proviene de emociones pulsionales, no se la admite a todas ellas en una misma fase del desarrollo. En el curso de este desarrollo es muy común que muchas representaciones pulsionales sean por metas o requerimientos. Estas son inconciliables con la instancia del yo debido al conjunto de ideales que conforman esta instancia. De esta manera, aquellas representaciones que son inconciliables terminan cayendo en uno de los destinos de la pulsión, el cual corresponde a la represión, en donde son retenidas para de esta manera evitar que alcance la satisfacción pulsional. Satisfacción directa o sustitutiva. Sin embargo, hay ocasiones en que, sobre todo respecto a las pulsiones sexuales, dichas representaciones pulsionales logran conseguir, a través de ciertos rodeos, obtener una satisfacción directa o sustitutiva. Esta satisfacción de la pulsión reprimida, en principio debería ser placentera, sin embargo es sentida para el yo como algo displacentero. Y es aquí donde se encuentra una nueva contradicción al principio de placer, debido a que la pulsión, al buscar su satisfacción y por lo tanto generar placer, terminan siendo displacenteras debido a la inconciliabilidad del yo con sus representaciones reprimidas. El cómo la represión es capaz de transformar una posibilidad de placer en algo displacentero, Freud lo ignora. Sin embargo, él considera que es una situación que se asemeja bastante a los síntomas neuróticos, debido a que todo displacer neurótico es en realidad un placer que no puede ser sentido como tal. Recordemos que sensaciones como placer o displacer están ligadas al yo como sensaciones conscientes. Conclusión. Si bien hemos expuesto dos fuentes de gran displacer que entran en contradicción con el principio de placer, no son las únicas, y de las restantes es correcto afirmar que no entran en contradicción con el imperio de este último principio. De hecho, Freud afirma que en gran parte el displacer que sentimos corresponde a una cuestión de percepción. En este sentido, Freud argumenta que el displacer sentido puede corresponder a una cuestión de percepción en cuanto al esfuerzo de las pulsiones que finalmente quedan insatisfechas. La reacción del aparato psíquico frente a esas exigencias pulsionales es lo que constituye la genuina actividad del aparato mental, por cuanto que estas exigencias mencionadas pueden llegar a ser conducidas de manera correcta por el principio de placer o el de realidad. Finalmente, para Freud no es necesario admitir cierta restricción considerable ante el principio de placer, pero sí deja abierta la posibilidad de indagar la reacción anímica frente al peligro exterior, brindando un nuevo material y nuevos planteos a la metapsicología. Ahora cabe hacerse la pregunta, ¿es el principio de placer lo que impera en el decurso de los procesos anímicos? La respuesta es no, y es que si así fuera, gran parte de nuestros procesos anímicos deberían ir acompañados de placer o llevar a él, y nuestra misma experiencia del mundo nos demuestra que eso no es así.